Ok, vamos a tocar un tema que es un poco nuevo en ocasiones y son las nuevas terapias que tenemos y las nuevas opciones que tenemos para manejar pacientes sépticos. Yo siempre inicio con una pregunta básicamente y es ¿cómo nuestro cuerpo sobrevive en este mundo? ¿Sí? Y me refiero a nuestro cuerpo físico, ¿ok? Básicamente, nosotros venimos a 4 cosas en este mundo. Si las cumplimos, vamos a vivir mucho tiempo. 1, respirar. 2, comer. 3, dormir. 4, eliminar. ¿Ok? Si tenemos esas 4 funciones, nuestro cuerpo, o hacemos esas 4 cosas, nuestro cuerpo va a lograr vivir mucho tiempo porque va a lograr hacer sus procesos metabólicos con normalidad. ¿Cuáles son los procesos metabólicos normales del cuerpo? Básicamente todo se resume en respiración celular, ¿sí? Porque todo lo que nosotros hacemos para que nosotros garanticemos que nuestro cuerpo funciona bien, pues tiene que terminar en respiración celular, que es el objetivo principal cuando tenemos un paciente crítico independiente de la patología que tenga, ¿ok? Si nos ingresa un infarto séptico, un paciente neurológico, gente que tengamos, tenemos que asegurarlo básicamente que el paciente tiene una buena perfusión tisular, ¿ok? Bueno, cuando eso falla, por cualquiera de las causas, empezamos a hablar de procesos inflamatorios, ¿listo? Y entendemos, ¿sí? Un proceso metabólico normal en que yo respiro, hago glucólisis, uso el oxígeno para terminar finalmente en piruvato. Tengo que tener una de las 2 entradas metabólicas para poder hacer metabolismo aerobio o anaerobio, ¿ok? Si tengo oxígeno voy a hacer metabolismo aerobio, ¿ok? Y entonces voy a convertirme en acetil-CoA dentro del ciclo de Krebs. Finalmente, del ciclo de Krebs voy a hacer mucho NAD, mucho PAD, voy a hacer fosforilación oxidativa y finalmente voy a tener ATP para gastar, ¿ok? Pero si yo hago glucólisis, ¿sí? Llego y me convierto en piruvato y no tengo una vía aerobia, tengo que ingresar por una vía anaerobia, ¿sí o no? Y si yo ingreso por una vía anaerobia, inevitablemente voy a terminar haciendo producción de lactato porque hago un proceso de fermentación láctica, ¿ok? Importante este paréntesis para la sepsis, total, para entender la fisiopatología de la sepsis, ¿listo? Es un paréntesis para lo que quería iniciar. ¿Qué es la sepsis? Hace un tiempo, ¿sí? Y desde hace mucho tiempo, Hipócrates empezó a decir que la sepsis básicamente era un proceso por el cual la carne se descompone. Posteriormente pensábamos que la sepsis era un proceso en el cual nos atacaba un agente, bacteria, virus, hongo, el que fuera, cualquier microorganismo, y nos atacaba tanto que finalmente terminábamos muriendo, ¿sí? Pero ahora, de un tiempo para acá, básicamente 20 años, hemos venido estudiando qué pasa en los procesos infecciosos. Y nos hemos dado cuenta que no es el agente o el microorganismo que nos ataca quien finalmente termina afectándonos, sino nuestro mismo cuerpo en defensa a un proceso infeccioso. ¿Ok? Entonces, en 1991 empezamos a hablar de sepsis, se integró el término SIRS, signos de respuesta inflamatoria sistémica, donde un huésped, donde una infección atacaba a un huésped, había una disfunción orgánica, hacía una sepsis grave, finalmente hacía un shock séptico y pues ya teníamos ahí una sepsis persistente. Empezaron a hacer nuevos estudios, nuevos consensos, y en el 2002 encontramos que teníamos algunas limitaciones. ¿Cuáles eran esas limitaciones? Pues básicamente que teníamos procesos
que no entendíamos muy bien. Sin embargo, muchas cosas siguieron hasta el 2014. En el 2014 se hace el compendio de sepsis 3 y en sepsis 3 empezamos a enfocar nuevos conceptos. Lo lideró la Sociedad Europea de Medicina de Cuidado Crítico y la Sociedad de Medicina Europea de Medicina de Cuidado Crítico. Okay. ¿Cómo estamos en sepsis? 18 millones de pacientes, de personas en el mundo sufren de sepsis. 66 a 300 casos por 100.000 habitantes en países desarrollados. La mortalidad promedio es del 30%, a pesar de que ya la conocemos mejor. Sigue siendo una alta tasa de mortalidad en este tipo de pacientes que sufren esta patología. Presiones arteriales medias abajo de 65 y no una respuesta de reanimación hídrica adecuada, pues nos han ayudado a que esta tasa de mortalidad se mantenga. En Latinoamérica, pocos estudios. Colombia, pocos estudios. Pero pues lo último que hicimos fue un estudio con 826 pacientes diagnosticados con sepsis. El 51 fue infección adquirida en la comunidad, el 44 en la UCI y el 5 durante estancia hospitalaria. Las infecciones intraabdominales que teníamos en la UCI, de todas las infecciones eran 18,6 abdominales y neumonías adquiridas en comunidad y adquiridas en hospital también tenemos un alto porcentaje. 2016 nos da el compendio, el consenso sepsis 3 y logramos definir ahora sepsis, que es la definición actual con la que estamos en este momento enfrentando esta patología, como una disfunción multiorgánica causada por una respuesta desregulada del huésped hacia la infección, ¿ok? El SIRS, que conocíamos como los signos de respuesta inflamatoria sistémica, ya están como con un signo de interrogación grande, como una de las cadenas para manejo del paciente séptico. El SIRS nos decía básicamente, si usted tiene 2 de 4 criterios, usted está cursando por un proceso inflamatorio. Empezamos en este consenso a hablar de la patobiología, porque ya entendimos que la fisiopatología nos lleva a hablar de procesos bioquímicos. Entonces ya sabemos que hay cambios inducidos por la sepsis en la función de los órganos, la morfología, la biología celular, la bioquímica y la inmunología. Y básicamente nosotros ya estamos entendiendo que hay unas respuestas o una activación temprana, unas respuestas proinflamatorias y unas respuestas antiinflamatorias. Entonces básicamente nosotros cuando tenemos un paciente con sospecha de sepsis, tenemos unos criterios diagnósticos donde nosotros tenemos que el paciente puede tener una infección documentada o sospechada y además tenemos unos parámetros. ¿Cuáles son los parámetros? La fiebre, la hipotermia, la frecuencia cardíaca yendo hacia la taquicardia, la taquipnea, la alteración del estado mental, un edema, una hiperglicemia, tenemos procesos inflamatorios como leucocitosis, leucopenia, y tenemos que quitarnos esa idea de la cabeza de que el paciente séptico es el paciente febril, leucocitósico, ¿sí? Estar leucocitósico me indica que mi línea blanca está aumentada, ¿sí? Es decir, que hay alguien atacándome y mi cuerpo está produciendo mayor glóbulo para defenderme. Pero estar leucopénico es igual de peligroso, ¿sí? Porque es decir, que mi cuerpo no produce mucho o que esa infección está tan fuerte que ya me está ganando, ¿ok? Entonces, al igual que tenemos este concepto, tenemos que tener el concepto de fiebre o hipotermia. Si tenemos un paciente que tenemos en unidad de cuidado crítico o en el servicio donde estemos, que súbitamente, por ejemplo, hace una alteración del estado de la conciencia, taquicardia sostenida, con ritmo sinusal, taquipnea, hipotermia, pues es un paciente que nosotros podemos decir, ok, tiene una sospecha de infección y puede estar cruzando con un proceso séptico. Además hay otros parámetros hemodinámicos, la hipotensión arterial, ya sea la presión arterial media, ¿listo? Abajo de 70, o la sistólica abajo de 90. Ya tenemos parámetros de disfunción orgánica, ¿listo? Y entendemos que disfunción orgánica es distinto a falla orgánica. Una cosa es que
mi órgano esté funcionando mal, otra cosa es que definitivamente ya no funciona. Tenemos también la hipoxia arterial, necesitamos gases arteriales, una oliguria, aumento de la creatinina, normalidades de la coagulación, etc. Cuando ya decimos, ok, mi paciente tiene criterios de paciente séptico, empezamos a clasificarlo, ¿sí? Entonces, antes del 2016 nosotros teníamos una escala que era el SOFA, ¿sí? Básicamente es una escala con 6 ítems que me mide cada uno de los órganos. Yo mido respiración, coagulación, básicamente plaquetas, hígado, donde miro bilirrubinas, la parte cardiovascular, el manejo de la presión arterial media, la parte renal y la parte del sistema nervioso central. Si yo me doy cuenta de esta escala, abarca absolutamente todo. Si yo tenía criterios de sepsis, tenía que hacerle una clasificación al paciente donde decía cada ítem qué tan alterado estaba. Iba de 0 a 4, puntaje máximo de 24, y me decía, si usted tiene un paciente, o bueno, básicamente me dice, ¿cuál es la mortalidad de ese paciente de acuerdo a la falla orgánica que tiene en este momento? ¿Sí? Pero resulta que a partir del 2016 también tenemos una ayuda gigante que es el Quick SOFA, un SOFA rápido, ¿sí? No tengo que tener el SOFA porque el inicial me pide valores paraclínicos de rutina. El de abajo sencillamente me dice, oiga, ya no saque SIRS, sino busquemos o manejemos un Quick SOFA donde usted va a evaluar frecuencia respiratoria, alteración de estado de conciencia y presión arterial sistólica menor de 100. Si tiene 1, tiene riesgo bajo. Si tiene los 3, tiene riesgo alto de que ese paciente esté cursando por un proceso séptico. ¿Ok? Fisiopatología. Ahorita miramos un desglose grande de lo que era lo normal, ¿sí? Y ya entendemos que en los procesos sépticos lo anormal está en lo microvascular, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Toda nuestra parte de respiración celular, ¿sí? Que conocemos en la parte mitocondrial, básicamente va a empezar a verse alterada. ¿Por qué? Porque tenemos un huésped, una bacteria, ¿listo? Tenemos un intruso que llegó a alterar nuestra tranquilidad, nuestra homeostasis, ¿listo? Homeostasis. Básicamente, cuando hay un agente externo, nosotros terminamos haciendo una liberación de endotoxinas y empezamos con una respuesta antiinflamatoria. Hay producción de óxido nítrico, que básicamente el óxido nítrico lo que me va a ayudar a mí es hacer una vasodilatación arteriolar, ¿listo? Tenemos una activación plaquetaria, una adhesión plaquetaria y con ello una respuesta inflamatoria de la parte de las interleuquinas, que ahorita las vamos a mirar. Esas células endoteliales que ya están lesionadas, que ya liberaron mediadores inflamatorios, básicamente llegan para atacar ese huésped, pero lo atacan de tal forma que no se miden en ningún momento de tener liberación de agentes inflamatorios. Tenemos la vasodilatación sistémica, tenemos la microtrombosis, por lo que conocemos como la CID, que básicamente es producción exagerada de fibrina por aumento de la trombina, y esta parte finalmente me va a alterar la perfusión tirsular en la microcirculación. Vamos a tener poca demanda de oxígeno, poca disponibilidad de oxígeno, poco consumo de oxígeno, vamos a tener gases arteriovenosos con saturación venosa también que tenemos elevada, en otros casos disminuida, y vamos a tener que empezar a evaluar cómo vamos a estar con ese paciente. Entonces, finalmente la vasodilatación arteriolar y el aumento de la permeabilidad del daño endotelial conduce al estado de hipoperfusión tisular, disminución del aporte de oxígeno y del consumo de oxígeno tisular, disfunción mitocondrial, metabolismo anaerobio y finalmente la disfunción multiorgánica. Ok, entonces empezamos a integrar otro concepto que es la tormenta de citoquinas, ¿sí? Que creo que la tormenta de citoquinas no es más que una desregulación inmunitaria. Tenemos inflamación sistémica, disfunción orgánica, disfunción multiorgánica,
y se nos va a empezar a mirar en laboratorios, en paraclínicos. Nosotros entonces tomamos la PCR, encontramos todas las penias, tenemos leucocitosis, leucopenia, anemia, trombocitopenia, aumento de la ferritina y aumento del dímero D. Aumento de la ferritina, ¿por qué? Porque básicamente el cuerpo empieza a hacer lisis de los glóbulos rojos. ¿Listo? Entonces a veces a nosotros nos dicen, jefe, llega un paciente séptico y nosotros muchas veces lo que decimos es, ok, vamos a canalizarlo y tomémosle 3 tubos. ¿Sí? Doctor, vamos a pasar el central y me regala 3 tubos de una vez. ¿Por qué 3? ¿Sí? ¿Por qué 3? ¿Por qué no 2? ¿Por qué no 4? ¿Sí? Entonces vamos a empezar a cambiar un poco el chip de los 3 tubos para mirar realmente qué necesitamos, porque el doctor de pronto en ese momento puede quedársele en un paciente séptico una orden de una ferritina o de un dímero D. ¿Sí? Entonces vamos a empezar. Empiezan el aumento de los interferones, la interleucina, especialmente la 6 y la interleucina 10. Hay una triada básicamente en la tormenta de citoquinas cuando yo digo que este paciente está cursando o no con una tormenta de citoquinas, que sería un proceso inflamatorio. El objetivo de esto básicamente es identificar el trastorno subyacente, establecer qué tan grave está y determinar qué trayectoria clínica se le va a dar a ese paciente. Básicamente la tormenta de citoquinas, entonces tenemos niveles elevados de citoquinas circundantes, buenas y malas, ¿listo? Buenas las que circundan normalmente, malas las que se produjeron en la disminución de la microcirculación. Tenemos los síntomas inflamatorios sistémicos y la disfunción multiorgánica. Pero la tormenta de citoquinas puede tener muchas otras causas aparte de la sepsis. ¿Listo? Podemos tener una tormenta de citoquinas iatrogénica o una autoinmune, donde básicamente mi cuerpo me ataca a mí mismo y tenemos enfermedades autoinmunes. Tenemos también las células T, que a veces no funcionan muy bien, caso de VIH o caso de SIDA, cuando ya está en etapa de SIDA, y terminamos básicamente con un proceso séptico en este paciente. Ok, ¿qué células tenemos involucradas? Nosotros tenemos un sistema innato, un sistema inmune innato, con el que nacemos, ¿listo? Con ese sistema inmune nosotros tenemos neutrófilos, macrófagos, monocitos y células natural killer, ¿listo? Las asesinas naturales que vienen con nosotros cuando nosotros nacemos y nos van a defender durante nuestros primeros años de vida. Pero a medida del tiempo nosotros vamos generando un sistema inmune adquirido, ¿sí? ¿Cómo lo adquirimos? Cuando nos enfermamos o cuando nos vacunamos, ¿listo? Y cuando nosotros ya tenemos ese sistema inmune adquirido, pues ya empezamos a hablar que tenemos linfocitos B y linfocitos T. Y los linfocitos T básicamente son los linfocitos que nos empiezan a mediar en las respuestas inflamatorias. ¿Qué tratamiento tenemos hasta hoy de los procesos sépticos? 1, líquidos endovenosos. 2, manejo de antibióticos. 3, manejo con vasopresores, ¿listo? Ya sea noradrenalina, vasopresina, necesitamos darle fuerza al corazón, entonces empezamos con inotropía, con dobutamina, levosimendan, lo que nos muestra una hemodinamia. Tenemos toda la parte para manejar microcirculación, tenemos manejo con corticosteroides, tenemos un control glucémico que tiene que ser en pacientes sépticos, menor a 180, el control de la glicemia normal, para que nos empecemos a quitar el chip también del 70-110 de glucometría normal. El 70-110 es para nosotros que no estamos cursando en ese momento por ningún proceso infeccioso. En pacientes de unidad de cuidado crítico, los valores de glucometría a veces no son hasta 110, ¿listo? Entonces una glucometría de 120 en un paciente séptico seguramente puede necesitar un poquito de dextrosa, ¿listo? Entonces, para que empecemos a estar un poco más pendientes de eso. Ventilación mecánica en caso que esté básicamente con disfunción de la parte pulmonar y todo lo que yo necesite para que mi perfusión tisular sea adecuada. Ok. ¿Qué pasa cuando, a pesar de todo el tratamiento que nosotros estamos haciendo para la sepsis, no tenemos una respuesta adecuada? A pesar de que lo hemos reanimado hídricamente, juiciosamente, a pesar de que hemos tenido un buen soporte vasopresor, un buen manejo inotrópico, que hemos asegurado buena perfusión, una buena reanimación hídrica, y a pesar de eso, cada vez el paciente va
empeorando. Ya tenemos antibióticos de alto espectro, ya tenemos toda una serie de tratamientos realizados, y entonces en algún momento nosotros podemos decir, ¿qué más podemos hacer por este paciente? Entonces nosotros podemos recordar que vinimos a comer, respirar, eliminar y dormir. Entonces vamos a ayudarle a este paciente básicamente con un nuevo proceso que es eliminar. ¿Ok? ¿Eliminar qué? ¿Listo? Toda la parte de cascada inflamatoria, de interleuquinas que me están causando una cascada inflamatoria y finalmente me están haciendo una lesión microvascular que me está afectando y haciendo disfunción multiorgánica y finalmente, bueno, falla multiorgánica y finalmente disfunción multiorgánica. ¿Ok? Entonces, ¿en qué proceso podemos pensar? En la hemoperfusión. ¿Listo? La hemoperfusión, ¿qué es? Básicamente es la purificación de la sangre por medio de la eliminación de solutos del plasma por un principio físico de adsorción, no absorción, adsorción. ¿Listo? ¿Y cuáles son los principios físicos que realmente a nosotros nos ayudan con esa parte de eliminar? Uno, la difusión, ¿sí? ¿Qué es la difusión? Básicamente es el proceso físico que me ayuda a mí en la transferencia de pequeñas moléculas. ¿Cómo lo hago yo? Con la hemodiálisis. ¿Listo? Pero si además de eso yo quiero hacer transferencia de medianos solutos, pues entonces voy a usar una técnica física de eliminación que es la convección. ¿Cómo lo hago yo? Con la hemofiltración. Ok, queremos hacer transferencia de pequeñas moléculas y medianos solutos, entonces hacemos hemodiafiltración. ¿Listo? Pero, además de eso, queremos separar masas grandes con agentes sólidos. Entonces vamos a empezar a hacer hemoperfusión. ¿Vamos claros hasta ahí? Sí. Ok. Listo. Aspectos técnicos de de la adsorción. Básicamente son compuestos hechos de materiales naturales. Uno, pueden ser carbonos o pueden ser elementos sintéticos que pueden ser los polímeros. Se preparan generalmente como perlas, como gránulos, escamas, fibras, esferas, gránulos cilíndricos, que es lo que nosotros vemos básicamente en los filtros que llevan la máquina de diálisis. Hay filtros entonces que nos permiten a nosotros hacer disfusión, hemodiálisis, hemofiltrar y hacer hemoperfusión. La diferencia es que los filtros de hemoperfusión tienen estos materiales naturales para absorber, ¿ok? Se caracterizan porque son de alta relación de la superficie-masa y varía de 300 a 1200 metros cuadrados por gramo, lo que ayuda a mantener la capacidad de la absorción. Los absorbentes se clasifican básicamente por el tamaño de los poros, de su estructura interna, que son macroporos, que tienen un poro mayor a 500 Armstrongs, que el Armstrong básicamente es la unidad de medida empleada para expresar longitudes de onda o distancias moleculares. Como estamos pequeños, pues estamos midiendo distancias moleculares. Entonces, los filtros tienen un tamaño de poro de 500 Armstrong, el mesoporoso de 20 a 500 y el microporoso un tamaño de poro de 20 Armstrong. Ok. ¿Cómo funciona el filtro o el filtro de la absorción? Básicamente tenemos unas perlas que están contenidas en un cartucho plástico, que es el filtro que normalmente tenemos, y tenemos puertos para el flujo de entrada y salida del plasma. ¿Listo? Cuando esto llega y cuando llega el solvente, fluye hacia el filtro, pues básicamente la eliminación del soluto, la absorción del soluto, empieza en tres fases. Uno, el movimiento conectivo del fluido, ¿listo? Hacia el filtro. Dos, la transferencia de la masa, ¿listo? Me saca lo que no voy a absorber. Y por tercer paso, pues nosotros tenemos ya lo que es la absorción, lo que realmente nosotros estamos sacando.
interleuquinas, procesos inflamatorios, todo lo que nos esté haciendo aumento del respuesta inflamatoria va a quedar absorbido en esos poros. ¿Cuál es el problema y por qué no gusta mucho? Porque se dice que también puede coger o atrapar o absorber, ¿sí?, lo que nos sirve, antibióticos, ¿sí? Estamos manejando toda la parte de plasma. Por eso es una terapia que hasta ahora la estamos estudiando. ¿Cómo se hace la hemoperfusión? Yo puedo hacer hemoperfusión, únicamente absorción, ¿sí? Básicamente requerimos un acceso vascular con un catéter doble luz, una Majurca, como el que usamos en la hemodiálisis. Entonces ya sabemos que es un paciente que no ha salido, que tiene más soporte, que ya le hemos hecho absolutamente todo el tratamiento que está estandarizado y que en este momento la respuesta inflamatoria está más elevada. Pues uno puede decir, doctor, una interleuquina 6, el nivel sérico, si está elevada, sabemos que está en un proceso inflamatorio y pues nos preparamos para pasar básicamente un catéter de doble luz colocado en un acceso central, ¿listo? Femoral, subclavio, donde haya la posibilidad. Requerimos la máquina de hemodiálisis o de terapia de reemplazo renal continuo y según las indicaciones, las características del paciente, pues la duración de la terapia va a ser individualizada. Además de eso, de acuerdo a la fisiopatología o la patología que el paciente cursa, nosotros vamos o no a anticoagular esos filtros. Ok, entonces aquí vamos a mirar algo muy rápido y es que yo puedo hacer solo absorción, solo hemoperfusión. Entonces coloco mi cartucho, básicamente el sorbente, y ya, una entrada, una salida. Pero también puedo hacer, ¿listo?, hemoperfusión combinada con terapias de reemplazo renal, ¿sí? Entonces conecto el paciente al dializador y lo conecto básicamente después a la hemofiltración, perdón, a la hemoperfusión. También puedo hacer plasmafiltración, ¿listo?, y absorción, o sea, plasmaféresis y hemoperfusión. Pero también puedo hacer, ¿listo?, plasmaféresis, hemoperfusión y terapias de reemplazo renal, ¿listo? La idea es que elimine todo. También podemos hacer sistema de absorción molecular doble plasma, donde hago plasmaféresis y pongo 2 filtros de hemoperfusión en pacientes que tienen, por ejemplo, un proceso séptico y una disfunción hepática. Ahorita se está estudiando mucho poner un filtro de hemoperfusión en terapias sean venovenosas o sean venoarteriales. Ok, ¿cómo estamos con la hemoperfusión hoy? Muchos estudios, algunos son alicientes, otros no tanto. Los que no tanto tenemos la ventaja que son más antiguos, los nuevos han perfeccionado técnicas para que esta terapia esté en estudio y sea algo que nos va a ayudar mucho en el manejo de este tipo de patologías en los pacientes que nos están dando una mortalidad altísima. Básicamente, tenemos varios estudios. Es una terapia no muy económica. Recordémonos que la sepsis es la idea que sea costo efectiva, que la iniciemos rápido para que el paciente no tenga una estancia prolongada en UCI, ¿sí? Que su tratamiento sea rápido, con un quick SOFA en urgencias que me dice, ok, este paciente puede estar infectado, vamos a iniciar una reanimación, una terapia antimicrobiana rápida, ¿sí? Pero cuando no lo logramos, entonces ya llegamos a una respuesta inflamatoria gigante, empezamos a pensar en la hemoperfusión. La hemoperfusión generalmente para que funcione son 5 sesiones, ¿listo? Cada sesión puede tener una duración entre 2 y 3 horas. Y el ciclo completo son 5 sesiones. El cartucho es un cartucho costoso. Por eso, ante la falta de evidencia y el costo de lo que es manejar estos pacientes, hemos tenido como
el poco uso de esta terapia en el manejo de pacientes sépticos. Sin embargo, ya estamos estudiando más, bueno, se está estudiando más lo que este tipo de terapia está brindando en este momento a cuidado crítico y a toda la parte de manejo de intoxicaciones y cirugía extracorpórea. Se hizo en el 2009 el primer ensayo aleatorizado, que es el EUPRAS, básicamente pacientes con shock séptico, 34 pacientes al azar, los sometieron a hemoperfusión y a 30 tensión convencional, y este EUPRAS básicamente mostró que esos pacientes a los que se le hizo hemoabsorción mostraron ventajas fisiológicas en la disminución de la presión arterial, el intercambio gaseoso, ya los gases no eran tan hiperlactatémicos, con acidosis metabólica y con trastornos severos de la oxigenación, y disminuyó el uso de vasopresores, ¿sí? Entonces, eso nos ha ayudado. Sin embargo, después se hizo otro estudio controlado, aleatorizado, donde se le puso filtros de hemoperfusión a pacientes en shock séptico que estaban con peritonitis. No se encontró ningún beneficio. Se hizo otro que es el EUPRATES, también un ensayo un poco más grande, una muestra de 450 pacientes en Norteamérica, y encontramos básicamente no se encontró una ventaja en la supervivencia de estos pacientes. Y en este momento se está haciendo otro estudio que es el TIGRIS, que está con pacientes con shock séptico endotoxémico, con un ensayo prospectivo multicéntrico, aleatorizado y abierto a 150 pacientes que se les está manejando cartuchos de polimixina. Esos 150 pacientes están siendo comparados con pacientes con terapia convencional. Estamos esperando la respuesta de ese estudio. Esto es para hemoperfusión selectiva, hemoperfusión que estamos manejando en procesos sépticos, ¿sí? También tenemos otra hemoperfusión que no es selectiva, que se usa en otro tipo de pacientes, como por ejemplo pacientes que tienen intoxicaciones por algún tipo de barbitúricos, por algún tipo de veneno. También se les hace hemoabsorción de ese tipo de elementos para disminuir su respuesta inflamatoria. Tenemos unos cartuchos de J-Fron que estos cartuchos, bueno, el fabricante de estos cartuchos es un estudio no aleatorizado, 24 pacientes con 20 controles, y mostró beneficios hemodinámicos. Se disminuyó interleuquina 8, interleuquina 6, pero no mostró una respuesta significativa en la mortalidad. Se hizo otro estudio, básicamente, ya con 46 pacientes, y nos disminuyó los niveles de interferón alfa, interleuquina 1, factor de necrosis tumoral, y este estudio también mejoró los resultados en el tiempo de duración ventilación mecánica, la terapia de reemplazo renal, la mortalidad a 28 días mejoró en estos pacientes. Y en este momento tenemos otro filtro que es el CytoSorb, que estamos en manejo con circulación extracorpórea y en ECMO. Ok. ¿En qué estamos en enfermería en este momento? En terapias de hemoperfusión. ¿Y qué cuidados de enfermería tenemos que tener en este tipo de pacientes? Lo decía Janier en su conferencia, y lastimosamente en enfermería no escribimos mucho, ¿sí? Sabemos mucho, tenemos claro muchos conceptos, pero no escribimos lo que hacemos. Entonces, no tenemos algo muy claro que nosotros como enfermeros podamos ofrecer en terapias de hemoperfusión que esté en revistas indexadas y que sean con una confiabilidad grande. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como enfermeros básicamente nosotros en terapias de hemoperfusión? Primero, el cuidado de los accesos vasculares según cada protocolo institucional. Tenemos que tener estos pacientes con monitorización continua de sus constantes vitales, manejo de presiones arteriales medias, manejo de los vasopresores, el control gasimétrico, el control glucométrico, la titulación de los soportes, que a veces no los titulamos. ¿Listo? Hay que titular los soportes, vasopresores, inotrópicos según sea el caso, asegurar los acoples ventilatorios del paciente, porque es lo que realmente a mí me va a permitir en algún momento asegurar una adecuada
respiración celular. ¿Listo? Una cosa es que yo perfundo bien, otra cosa es que respiro bien. Y para asegurar un adecuado acople ventilatorio, pues tenemos que tener la pseudoanalgesia acorde a. Tenemos que realizar pausas de seguridad. Nosotros en unidades de cuidado crítico tenemos que hacer las pausas de seguridad, donde nosotros básicamente evaluamos signos vitales, permeabilidad y funcionalidad de los accesos vasculares, de los sondas, de los tubos, de los drenes y de los demás dispositivos médicos, y tenemos que garantizar la adecuada preparación de las mezclas, que es donde más se nos complican nuestros pacientes. Se nos acaban las noradrenalinas, se nos acaba la vasopresina, se nos acaban los goteos, se nos acaba la pseudoanalgesia, se nos desacopla el paciente. Tenemos que garantizar en nuestras pausas de seguridad que eso no ocurra. Y tenemos que asegurar que nuestras rutinas de paraclínicos sean acordes a la fisiopatología o a la patología con la que nos estamos enfrentando en este momento en ese paciente. Conclusiones. ¿Qué podemos concluir? La hemoperfusión es una terapia adicional en el tratamiento de sepsis, que es en estudio y que no reemplaza los tratamientos convencionales que tenemos hoy en día. Concluimos que enfermería tiene que tener los conceptos claros para lograr brindar un rol de cuidado basado en conocimiento. Y debemos fortalecer desde este momento el concepto de enfermería basado en la evidencia. Básicamente, escribamos lo que nosotros hacemos y la experiencia que tenemos para que otros puedan aprender de ello. Esta es la bibliografía que se usó, queda en la ponencia, en las memorias, y muchísimas gracias.